tiene una audiencia con un país que es el relator y el compañero Rodrigo Escobar no está aquí, voy a dar inicio. E deveria ficar bem claro que essa é uma audiência temática. Os estados não é uma audiência sobre caso, não é uma audiência del tipo que outras audiências ocorrem aqui. E eu creio que é a primeira vez que isso ocorre. Então, nenhum estado está aqui para ser examinado em los hechos, pero é intercâmbio de información, los peticionarios van a compartir información y los estados también participarán del debate como bien decidieren. Como son 3 estados, voy a proponer que cada estado tenga 10 minutos, então serão 30 minutos e depois vou proponer como é peticionário, creio, é peticionário? 3 países. São 3 países. Então, vou ter que fazer o mesmo, o que irá acontecer, porque temos outras audiências, é que os minutos de perguntas e respostas serão dramaticamente reduzidos, porque não podemos simplesmente adicionar 30 minutos à audiência. Então, se vocês estão de acordo com isso, propongo dar 10 minutos a cada deles. Com o espírito que estou indicando da natureza dessa audiência temática, para que fique bem claro para os representantes da sociedade civil e os estados. Muitas graças. Vou contar o tempo de uma maneira extremamente rígida. Quando aproximar, harei esses gentiles recordatórios. Por favor. Buenas tardes, señora y señor comisionado, representantes estatales. Es un placer verles acá y también tengo que decirles que para nosotros es un agrado ver el interés de ustedes de participar en esta audiencia. Soy Vinicio Sandoval, represento al Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GEMIES, y junto a las organizaciones ya mencionadas, que está el Servicio Jesuitas de Costa Rica y República Dominicana, que posteriormente ellos se representarán también. Acudimos a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer los argumentos fácticos y jurídicos que demuestran cómo los estados de El Salvador, Costa Rica y República Dominicana han incumplido una serie de obligaciones en materia de derechos humanos, en perjuicio de personas trabajadoras migrantes. Estas obligaciones se encuentran consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocido como Belén do Pará. Me acompañan en la mesa, como les mencionaba, mis colegas John Ramírez en representación de Costa Rica, María Victoria Méndez en representación de República Dominicana y Jessica Vázquez también de El Salvador. A continuación expondré la situación relativa a las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras migrantes en El Salvador. En los últimos años, la dinámica migratoria salvadoreña ha convertido a este país en un lugar de destino, con migración laboral estacionaria y migración transfronteriza, dejando de ser una nación exclusivamente de tránsito y de origen de mano de obra. Esta migración laboral hacia El Salvador reporta un predominio de nicaragüenses, hondureños y en menor medida de guatemaltecos que se encuentran dentro del país de manera irregular. El gobierno salvadoreño no tiene estadísticas acerca de la presencia y situación de trabajadores migrantes irregulares en el país y a este momento no ha realizado esfuerzos suficientes para suplir esta falta de información que permitiría atender las necesidades específicas de esta población. De esta forma, el Estado continúa incumpliendo la recomendación del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de las Naciones Unidas, que en noviembre del 2008 recomendó crear una base de datos sólida y coordinada como herramienta para crear una política efectiva sobre migración.
Sin embargo, diversas investigaciones de organizaciones sociales han permitido advertir la presencia de migrantes centroamericanos ocupándose en el sector agrícola, construcción, sector informal y el servicio doméstico, este último ocupado mayormente por mujeres migrantes. El Instituto Internacional Albertus Magnus de la Comisión Episcopal de Movilidad Humana de Nicaragua estima que el número más significativo de nicaragüenses viviendo en El Salvador es entre 220 a 250 mil personas que concentran en su mayoría en la zona oriental del país. De ese número, el 98% está en condición irregular. Este número tiene una diferencia abismal entre los solo 3.500 nicaragüenses que supone el Estado salvadoreño viven en el territorio. Los peticionarios vemos muy positivo los esfuerzos del Estado de El Salvador de implementar un programa de regularización de personas nicaragüenses en el país. Lamentablemente la cobertura ha sido muy limitada, puesto que hasta la fecha se han brindado 2.500 asesorías, 120 residencias temporales y solo 45 residencias permanentes a nivel nacional, lo cual constituye un número muy bajo con relación al número estimado de nicaragüenses viviendo en El Salvador de manera irregular. Esta condición de irregularidad limita gravemente la capacidad de las personas migrantes de ejercer ciertos derechos humanos, como la no discriminación, el acceso a un empleo decente y el derecho de participar en todos los ámbitos de la vida cultural. Pero independientemente del estatus regular o irregular, el Estado salvadoreño tiene la obligación de adoptar cuantas medidas de orden administrativo, legislativo o judicial sean necesarias para enmendar situaciones discriminatorias jurídicas y para erradicar las prácticas patronales que limitan los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Al respecto, el Centro de Derechos Laborales de El Salvador ha conocido casos de empleadores que no cumplen la obligación de inscribir a sus trabajadores y trabajadoras migrantes a los regímenes de seguridad y previsión social, sin que el Estado active los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar este tipo de evasiones que impiden el acceso a la seguridad social de los migrantes y sus familias. Las mujeres migrantes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, especialmente las que están ocupadas en el servicio doméstico y que son sometidas a trabajar jornadas extenuantes, sin la debida remuneración, sin pago de vacaciones y sufrir acoso sexual, entre otras violaciones. El Salvador se encuentra incumpliendo con su deber de adecuar su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Ello se evidencia en la negativa de suscribir y ratificar recientemente el convenio de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. En ese mismo sentido, se ha negado a ratificar los convenios 97 y 143 de la OIT relativos a los derechos de trabajadores migrantes. En materia sindical, el Estado continúa ignorando la recomendación del Comité de Naciones Unidas para la Protección de Trabajadores Migrantes y sus familiares de modificar el ordenamiento jurídico interno en cuanto a la prohibición constitucional y legal de extranjeros en las juntas directivas de los sindicatos. En materia de protección judicial, el Ministerio de Trabajo cuenta con una sección de trabajadores migrantes, cuyas principales competencias son el otorgamiento de permisos de trabajo y la inspección de condiciones de trabajo de migrantes regulares. Sin embargo, los trabajadores irregulares no son parte de la cobertura de los servicios de esta sección, la cual no desarrolla inspecciones programadas en centros de trabajo o zonas geográficas donde se reporta la presencia de trabajadores migrantes irregulares. Se reconoce también los esfuerzos emprendidos por El Salvador al trabajar un anteproyecto de ley sobre migración y extranjería, que intenta armonizar y actualizar la legislación aplicable a estas materias. Sin embargo, preocupa el predominio de la doctrina de seguridad sobre algunos derechos humanos como el derecho a la audiencia, defensa y de apelación. Además, inquieta la invisibilidad del tema de derechos laborales en dicha propuesta de ley, especialmente de trabajadores irregulares, y el poco tiempo otorgado a las organizaciones de la sociedad civil para comentar esta iniciativa, lo que pone en duda el verdadero interés de consulta. Finalmente, lamentamos que El Salvador no haya presentado el segundo informe al Comité de Trabajadores Migrantes y sus familiares de las Naciones Unidas, cuyo plazo de presentación caducó en diciembre de 2010. Aquí El Salvador, y ahora cedo la palabra al compañero de Costa Rica.
Muy buenas tardes, señora comisionada, señores comisionados, señoras y señores. Mi nombre es John Ramírez Campos, represento a los peticionarios de Costa Rica, el Servicio Jesuita para Migrantes y el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Construcción y similares de Costa Rica. La migración a Costa Rica ha sido parte de su proceso de reconfiguración como sociedad. Hoy Costa Rica es un país emisor de tránsito y especialmente de destino de población migrante. Se calcula que el porcentaje de personas extranjeras viviendo en Costa Rica es de 10.85% de la población total. De ellos, el 75% provienen de Nicaragua. En materia de derechos humanos y laborales, Costa Rica posee un amplio marco normativo interno, reforzado con la ratificación de diversos instrumentos internacionales. En este contexto, y en relación con la vigencia de los derechos laborales de las personas migrantes, se reconocen como positivos los valores y principios en los que se basa la nueva Ley de Migración y Extranjería. Sin embargo, dichos principios declarativos no se ponen de manifiesto en el ejercicio pleno de los derechos laborales de los trabajadores migrantes. Existe una serie de obstáculos que limitan el derecho al desarrollo progresivo y a la vida digna de los trabajadores migrantes. En primer lugar, los altos costos económicos para tramitar la residencia no pueden ser asumidos por muchas personas que cumplen con los requisitos, lo que impide el pleno goce y ejercicio de algunos derechos humanos, como son el derecho al trabajo y a la seguridad social. En segundo lugar, se advierte en el trámite de solicitud de permiso de trabajo, los trabajadores migrantes están asumiendo solos la carga económica que implica tener la cobertura de la seguridad social, cuando esta carga legalmente corresponde también a los empleadores. La Dirección General de Migración y Extranjería tiene la atribución de impedir estos hechos. Sin embargo, no ha demostrado la capacidad para atender dicha problemática, lo que constituye una falta de protección judicial en esta población trabajadora. La presentación de la política institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada por el Poder Judicial es un paso importante y positivo ante la cultura generalizada de violaciones a los derechos humanos y a la impunidad de sus responsables. Ejemplo de ello es la mora judicial. En promedio, un proceso ordinario de mayor cuantía tarda 22 meses y 2 semanas, casi 2 años. Aunque el proceso laboral costarricense se rige por los principios de gratuidad y libre representación, el acceso a la justicia laboral para las personas migrantes se ve afectado por los siguientes factores: desconocimiento de derechos, miedo a enfrentarse a los patronos y al Estado, y además temor a ser deportados por falta de documentos. Las violaciones más recurrentes son aquellas que tienen que ver con los derechos laborales fundamentales. Es el caso del trabajo doméstico, donde no se reconoce el salario mínimo ni el salario en especie, con jornadas extensas y extenuantes, expuestas al acoso, explotación, malos tratos, violencia psicológica y sexual, entre otros. Además, es generalizado el despido de trabajadoras embarazadas. Según datos oficiales, solo el 11.7% de las trabajadoras domésticas estaban aseguradas en el 2008. El Ministerio de Trabajo se declara incapaz para inspeccionar sus centros de trabajo. Lo anterior se da a pesar de la celebrada reforma al Código de Trabajo, ya que se sigue considerando a esta relación laboral como un servicio con características de servidumbre. En el caso de la construcción, un trabajador migrante que trabaja 18 horas más por mes que un costarricense gana un 12.5% menos de salario. Además, solo la mitad están asegurados, lo que evidencia el alto grado de informalidad. Al ser contratados a través de intermediarios, desconocen quién es el patrono, lo que disminuye el acceso a la justicia laboral. En la agroindustria se estima que el 75% de las labores agrícolas son realizadas por trabajadores migrantes nicaragüenses, ya sea de manera permanente u ocasional. Es por lo general mano de obra poco calificada, expuesta a largas jornadas en condiciones climáticas extremas, con exposición a químicos y productos tóxicos. Además, no cuentan con contratos formales y a menudo son subcontratados. Un trabajador migrante gana menos que un costarricense, trabajando más horas, y una cuarta parte no está afiliada a la Seguridad Social.
En relación a la seguridad privada, las condiciones laborales que las caracterizan son extenuantes jornadas sin días de descanso, ni feriados, ni vacaciones, salarios por debajo del mínimo legal, no pago de horas extras, no cuentan con un lugar adecuado para consumir alimentos, ni realizar sus necesidades fisiológicas, guardar sus pertenencias y pernoctar. Lamentablemente, en las empresas formales de seguridad también se reportan algunas de estas situaciones. En relación a los miles de trabajadores de la etnia Nove Buglé, que año tras año desde Panamá pasan a Costa Rica para la cosecha de café, pedimos que se haga efectivo el reconocimiento que ha hecho el Ministerio de Trabajo de esta actividad como un contrato laboral, y de esta manera puedan hacerse efectivos todos sus derechos laborales frente a los patronos y frente al Estado. La población refugiada forma parte de los crecientes flujos migratorios mixtos en Costa Rica, junto con los migrantes económicos y las víctimas de tráfico y trata de personas. Para el caso de los solicitantes de la condición de refugio, la ley no reconoce su derecho al trabajo mientras su trámite está en curso. Este tarda mucho más tiempo del establecido por ley, lo que hace que estas personas se vean sin ingresos para su sustento, impulsándolos a trabajar en condiciones de informalidad y, por consiguiente, expuestos a la violación de sus derechos laborales. En conclusión, las más graves violaciones a los derechos humanos para las personas migrantes en Costa Rica son las violaciones a sus derechos laborales. Muchas gracias y ahora le cedo la palabra a la colega de República Dominicana. Buenas tardes, señora comisionada, señores comisionados, representantes de los estados, especialmente a los representantes del Estado Dominicano. Soy María Victoria Méndez, represento a los peticionarios de República Dominicana a través del Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes. En la República Dominicana residen ciudadanos de diferentes nacionalidades. Sin embargo, el principal grupo migratorio y el más vulnerable son los trabajadores haitianos. Entre la década de los 60 a los 80, esta migración se insertaba básicamente en el sector agrícola azucarero. A partir de los 80 se ha venido experimentando un cambio importante en el perfil del migrante haitiano. Aumento de la presencia de mujeres, una población más joven que se inserta en diferentes ramas de la producción nacional, tales como el trabajo agrícola no azucarero, el sector de la construcción y el trabajo doméstico. Con relación al trabajo agrícola, según investigación realizada por Solidaridad Fronteriza, el 70% de los trabajadores en este sector es mano de obra haitiana, que desempeña la labor de deshoja y transporte de bananos. En lo que se refiere a la producción arrocera, la mano de obra haitiana representa el 90%. Estos agricultores realizan trabajo de trasplante, limpieza o mantenimiento de las fincas. La participación de la mujer en el sector agrícola está muy vinculada a la producción del tomate, en la cual labora como recolectora. Con relación al trabajo de la construcción, la mayor parte de los trabajadores no cuenta con documentos. No se les solicita ninguna documentación al momento de ser contratados. No tener documentación coloca al trabajador en un alto nivel de vulnerabilidad, con escasas posibilidades de reclamar sus derechos. Esta mano de obra se inserta básicamente en escalafones de baja calificación, generalmente en los trabajos más peligrosos. Un estudio del Servicio Jesuita de Refugiados refleja que la falta de equipos de seguridad, siendo más frecuentes los accidentes laborales, por no poder acceder a la seguridad social, muchas veces no son cubiertos por los empleadores. Es necesario llamar la atención sobre las horas extras no pagadas, así como las posibilidades de ser víctimas de repatriaciones masivas, incluso el mismo día del pago. En relación al sector doméstico, cada vez es más frecuente la incursión de la mujer migrante al trabajo doméstico. A pesar de que el Código de Trabajo garantiza derechos limitados, este grupo se torna especialmente vulnerable por el tema de la documentación y la sobreexplotación laboral. Con relación a los trabajadores de la caña de azúcar, hay una presencia histórica de trabajadores migrantes en la República Dominicana. El batey ha estado tradicionalmente ligado al cultivo y la recolección de la caña. Los trabajadores de los bateyes dependen de los empleadores para tener un lugar donde vivir
y las zonas de ubicación de las casas están geográficamente dispersas. En muchos casos la vivienda no tiene agua ni energía eléctrica y las vías de acceso son intransitables. El tema de la documentación los hace especialmente vulnerables. En muchos casos el único documento que poseen es el carnet que les otorga la empresa y en algunas ocasiones el que otorga la Dirección General de Migración, que tiene una duración de 9 meses independientemente de que el trabajador resida en el país. Los servicios de salud están limitados a una atención primaria precaria que se limita a pequeños consultorios con distancias enormes unos de otros. Lo mismo pasa con la educación. Los trabajadores que residen en las plantaciones con su familia tienen hijos. El servicio de la educación no está totalmente garantizado en todos los batalles y las escuelas están distantes. Esa distancia puede ser de 4 a 9 kilómetros que los hijos de los trabajadores deben caminar a pie bajo el sol del Caribe. Los trabajadores en las plantaciones cañeras son sometidos a prácticas coercitivas. Si reclaman o protestan, los amenazan con el retiro de carné y la no salida de la zona donde residen. Un elemento a tener en cuenta es el no reconocimiento de los trabajadores como tales. Las empresas azucareras, por parte de las empresas azucareras, sin importar el tiempo que tengan trabajando en ellas, los consideran trabajadores temporeros, ocasionales o móviles. Lo anterior implica que las empresas bajo esos argumentos nieguen la firma de contratos y por ende los trabajadores se les dificulta gozar de los beneficios que les corresponden. Lo anterior violenta lo que dispone el artículo 30 del Código de Trabajo, que reconoce que los contratos de trabajo de la industria azucarera son por tiempo indefinido. Asimismo, violenta el artículo 7, inciso D del Protocolo de San Salvador. De todo lo anterior, queremos llamar la atención a los distinguidos comisionados sobre lo siguiente. El tema migratorio laboral en República Dominicana no ha sido tratado a profundidad y las políticas de Estado se concentran en las medidas de control migratorio, no de regularización y mucho menos de ofrecer garantías. En el año 2004 se votó la Ley de Migración y apenas la semana pasada se promulgó el reglamento para su aplicación. Y en la actualidad no se cuenta tampoco con un plan de regularización. Este reglamento ofrece un camino totalmente imposible para que los trabajadores temporeros puedan obtener un carnet. Esto expresa la voluntad del empresariado dominicano de contar con una mano de obra barata haitiana, pero limitar el acceso a sus derechos por la documentación. La libertad sindical para los trabajadores migrantes en República Dominicana, las leyes laborales tienen carácter territorial y la libertad sindical está expresada en el Código de Trabajo. Sin embargo, y a pesar de ese carácter territorial de las leyes laborales, los trabajadores migrantes no están organizados por no tener documentación o por miedo a ser despedidos o repatriados. Los trabajadores de la caña, agrícola y de la construcción no disfrutan de seguridad social. Con el cambio de la ley, muchos trabajadores no solo no disfrutan de este derecho, sino que algunos cotizaron durante años y el sistema ni los asegura ni les devuelve sus ahorros. Hoy en día, miles de ex empleados de los ingenios que pertenecieron al Consejo Estatal del Azúcar exigen y reclaman el pago de sus pensiones. Los derechos de los trabajadores migrantes también son derechos humanos y es responsabilidad del Estado garantizarlos. Cedo la palabra a mi compañera del Salvador. Señores comisionados, soy Jessica Vázquez, abogada del GEMIS. Finalmente, los peticionarios queremos resaltar algunos aspectos comunes que muestran el deterioro de los derechos laborales de la población inmigrante en Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Queremos resaltar la contratación en fraude de ley de los trabajadores inmigrantes en diferentes sectores de la actividad productiva de los estados denunciados, incumplimiento en el pago de salario mínimo, actos arbitrarios que afectan la integridad del pago de salarios y prestaciones sociales, flexibilización de las jornadas de trabajo, tanto diarias como semanales, y la falta de regulación cuando se trata de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos. Actos atentatorios a la dignidad de los trabajadores inmigrantes, especialmente a mujeres migrantes.
infracciones de normas de higiene y seguridad ocupacional, terminación de los contratos con responsabilidad patronal sin que el trabajador o trabajadora inmigrante tenga derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista en la legislación nacional, obstáculos para el libre ejercicio de la libertad sindical de la población inmigrante, falta de acceso a los sistemas de administración de justicia laboral de la población trabajadora ante las violaciones cometidas por los patronos, una cultura de violaciones a los derechos laborales y a la consecuente impunidad de los responsables. Frente a esta realidad, resulta en extremo preocupante la inacción de los estados para adoptar medidas que garanticen y protejan los derechos de esta población, como se ha expuesto en esta audiencia. Por ello, las situaciones expuestas configuran violaciones a los artículos 1.1, 2, 4, 5, 6, 8, 16, 21, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 del Protocolo de San Salvador. Y en el caso de las mujeres trabajadoras inmigrantes, a los artículos 4, 5 y 8 de la Convención Belén do Pará, cometidas por los estados de Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. En relación a los antes expuestos, las organizaciones sociales y sindicales presentes, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exija a los estados de Costa Rica, El Salvador y República Dominicana que se generen las condiciones para asegurar el pleno acceso a la justicia a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes ante violación a sus derechos humanos, con énfasis a sus derechos laborales. Que la Comisión solicite a los estados, bajo consideración, información estadística desagregada sobre la población inmigrante, tanto regular como irregular, que se reside en sus territorios. Y en el caso de no contar con esos registros, se adopten las medidas urgentes para tal efecto, a fin que los estados puedan formular políticas públicas eficaces según las características sociodemográficas de esta población trabajadora. Que la Comisión exhorte a los estados mencionados a la adecuación interna a fin de su legislación, a fin de reconocer y garantizar los derechos laborales de la población inmigrante sobre la base de los parámetros internacionales de protección de derechos humanos. Que la Comisión invite a los estados a formular políticas migratorias integrales que respondan a la nueva realidad económica y laboral de los países de la región, y que dentro de su formulación se generen distintos espacios de diálogo con los diferentes actores de la sociedad civil. Finalmente, que la Comisión considere realizar en corto plazo visitas in loco a los países bajo consideración en esta audiencia, a fin de constatar la grave situación de violaciones a los derechos laborales y de la población trabajadora inmigrante. Y en los casos de los países de Costa Rica y República Dominicana, que persuada a esos países a fin de lograr la adhesión y ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. Hasta aquí la intervención de los peticionarios. Agradecemos la presentación de los peticionarios. A continuación vamos a dar la palabra a los representantes de los estados. Como quiera que esta audiencia está siendo transmitida en vivo por los medios para toda la región, yo le pediría a los representantes de los estados que al momento de hablar se presenten. Vamos a dar el uso de la palabra a cada estado por 10 minutos. Yo creo que podríamos comenzar en el mismo orden de las exposiciones: Salvador, Costa Rica, y terminamos con República Dominicana. Entonces, les cedo la palabra a los representantes del Estado. Muchas gracias, comisionado Escobar, el comisionado Pineiro, comisionado González, señora coordinadora del Grupo Mesoamérica. El Estado de El Salvador atiende esta invitación de la Ilustre Comisión de Derechos Humanos a la presente audiencia de carácter general sobre el tema migrantes como un reflejo consecuente de su compromiso de diálogo y cooperación con los órganos competentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
un compromiso de su política interna que se condice con su política externa y con la realidad nacional. Se trata de políticas públicas, por supuesto, perfectibles, si bien sustentadas en la disposición del Estado a continuar el diálogo sobre las materias en el plano interno. La delegación que expondrá sistemáticamente la posición del Estado está integrada así. Licenciado David Morales, Director General de Derechos Humanos. Licenciada Tania Camila Rosa, Subdirectora General de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Licenciada Sandra Lobo, Directora de Extranjería, y licenciada María de Lourdes Arias, asesora del Director General, ambas de la Dirección General de Migración. Cedo la palabra a la señora Lobo, consciente del formato y tiempos de la presente reunión. Gracias. Un saludo a los señores comisionados, a los señores peticionarios y al público que está en esta audiencia también. Quizás vamos a mencionar algunos de los avances que se han tenido y de los compromisos que se han adquirido a partir de junio del año 2009 en esta materia. Quizás primero mencionar